Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a Planeta Terror, vuestro podcast, en el que, como ya sabéis, se hablará de cosas, pues evidentemente de susto, ¿no? De miedecillo. Hoy, como podéis haber adivinado por el título, va de historias de miedo sobre hospitales. Además, he puesto reales porque son historias contadas en primera o en segunda mano, ¿sabes? O sea, no es historias creepypastas encontradas en internet, sino que son historias de gente que trabaja en hospitales, amigos míos o familiares, que me han contado estas historias, entonces tienen ese caché, ¿no? Os recuerdo que si tenéis alguna historia de miedo paranormal, terror inexplicable, de crímenes, de asesinatos, de fantasmas, de espíritus, de la chica de la curva, me la mandáis a planetaterrorpodcast@gmail.com, ¿vale? planetaterrorpodcast@gmail.com y alguna criba y las que sean mejores pues las publico en un futuro episodio. Decir que en iVoox me está yendo bastante bien, en Spotify no sé cómo... ¡Coño! Se me ha olvidado, esto es muy importante. Se me ha olvidado, esto es muy importante. Estamos en iVoox, estamos en Spotify y estamos en Google Podcast, aunque no sé por qué en Google Podcast todavía no puedo acceder yo mismo a mi cuenta. Claro, cállate, amigo. Pero bueno, estamos en estas tres plataformas, ¿vale? Ok, sin ir más lejos, dentro intro y empezamos. Vaya intro guaparda, vaya derroche de medios, para que luego digáis que esto es amateur. Bueno, nadie lo dice, lo digo yo, ¿vale? Esto es bastante amateur, no es la puta ser. Bien, empezamos con las historias de miedo. Esta historia no puedo decir quién me la contó ni en qué hospital ocurrió, ¿vale? Porque evidentemente hay ciertas cosas que se llaman privacidad. Vivimos en el siglo XXI y ciertos derechos y no puedo decirlo. Pero en cierto hospital de la zona donde yo vivo pasaron sucesos que cuanto menos son extraños. Y tengo dos historias del hospital de la ciudad de donde vivo, de donde soy. La primera de ellas le ocurrió a un familiar mío que estaba de prácticas y tenía que bajar al sótano. En el sótano está donde, por decirlo de algún modo, el depósito de cadáveres, ¿vale? Como la morgue, pero no es la morgue en sí, porque creo que la morgue es la institución donde ya se estudian y tal. Simplemente era un depósito de cadáveres. Entonces os describo cómo era. El hospital es enorme, ¿vale? O sea, el plano del hospital es gigantesco. Y todos los metros cuadrados que tiene la superficie los tiene en el subsuelo, ¿vale? Los tiene en el sótano. Son como grandes pasillos, como un parking entero, ¿vale? Vacío, desolador, solo con las luces tintineantes, ¿no? De los halógenos. O sea, el sitio ya invita a no estar solo allí, ¿vale? Y la historia que a mí me dijeron, historia, narración, hechos, que a mí me contaron, fueron los siguientes. Estaba este familiar bajando en el ascensor a este depósito de cadáveres, ¿no? Cuando de repente están con una camilla, ¿no? Evidentemente con un cadáver, para dejarlo en el depósito. Y el caso es que ellos tienen que introducir la llave, porque no cualquiera puede acceder. El botón del ascensor se acciona con una llave y tú ya bajas al sótano, ¿no? Al depósito de cadáveres. Y estaba solo este familiar, ¿vale? Y estaba de prácticas, pero no tenía ningún tutor ni nadie que le acompañase. Estaba esta persona sola a altas horas de la noche, ¿vale? No sé si eran más de las 12 de la noche, seguro, eso lo puedo garantizar. Y pausa para beber whisky y sintió como un frío atroz, anormal, ¿vale? Era primavera, inicio de primavera, todavía hace un poco de frío, evidentemente, pero era un frío anormal, no era un frío... Además era súbito, pasó de repente, ¿no? En el ascensor. Cuando se abrieron las puertas del ascensor y dio pase al parking, hacía un frío pero todavía mucho más severo. Y realmente os afirmo, según a mí me lo contaron, que no era el típico frío invernal, no era el típico frío invernal, era algo un poquito más extraño, que incluso erizaba los pelos, como si alguien te estuviese vigilando constantemente, ¿no? Era un frío casi que de amenaza. En este momento las luces del ascensor empezaron a tintinear y esta persona me jura por su vida que escuchó una voz diciéndole que por favor le devolvieran a la planta, ¿vale? Que le devolvieran a la planta donde estaba ingresada, ¿no? Como si esta persona, como si esta voz supiese que se ha muerto pero lo quisiese negar. No me lleves al sótano, no me lleves al depósito de cadáveres, devuélveme, por favor, a la planta. Esto fue lo que escuchó esta persona, devuélveme a la planta, devuélveme a la planta.
Evidentemente, nada más escuchar esto, pues se cagó, pero claro, el pensamiento racional muchas veces toma el relevo y dice, vale, esto no puede ser. Esta persona condujo el cadáver al depósito y subió por el ascensor, pero cagando leches, ¿vale? Cagando leches. Además, yo os digo que el sótano de este hospital es enorme, con luces halógenas tintineantes, como he dicho antes. Ya os digo que estaba esta sensación eh, constante de observación, constante de incluso el propio frío del sótano, que invitaban a correr, ¿vale? Invitaban a correr. Así que acabó el trabajo, se subió al ascensor y subió pitando a las plantas donde estaban los ingresados para, para salir corriendo de esa zona, ¿no? De esa zona. Vale, esta es la primera narración que os tengo que traer de primera mano, ya os lo digo, es un familiar que me lo contó. Y la segunda es curiosamente, otro familiar. Y este de otro familiar es mucho más cercano, y tiene dos historias, ¿vale? Y yo os la voy a narrar a continuación porque soy una persona súper altruista. Y como me está yendo bien, al menos en iVoox, bueno, en YouTube me está yendo bastante mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Las cosas como son. Pues os la traigo, ¿no? Es un regalito, dos historias, ¿no? De un mismo familiar. Os comento, ¿vale? Viene la primera. La primera ocurrió también en un hospital, ¿vale? Y lo distingo porque la segunda pasó en una residencia privada, ¿vale? Ahora os comento cómo funciona. Esta persona estaba en el hospital, le tocaba guardia, ya estaba trabajando por este entonces, no era prácticas ni nada, y estaba en una planta de cuidados paliativos, ¿vale? Los cuidados paliativos, muchos lo sabréis, otros muchos no, son aquellos cuidados que te dan cuando estás con una enfermedad terminal, que te vas a morir, pero son cuidados con medicamentos y demás que evitan que sufras, ¿vale? Que la muerte sea dolorosa y que sufras. O sea, ya estás destinado a morir, eso está claro, pero te suministran ciertos fármacos, a lo mejor ciertos opiáceos, o, bueno, opiáceos o opioides, no sé cuál es la terminología correcta, ¿vale? O te suministran, por ejemplo, morfina para que te estés muriendo pues sin dolores, sin padecimiento, ¿no? Esos son los cuidados paliativos, es decir, ya podéis imaginar qué clase de personas había en esta planta, ¿no? Gente padeciendo sus últimos días, gente pues casi que deseando morir, ¿vale? La eutanasia todavía no es legal en España, entonces gente que estaba deseando morir, ¿no? Del sufrimiento que le ocasionaban pues el padecer, ¿no? Y este era el cuadro que tenía esta persona para trabajar durante toda la noche también. Esto también ocurrió por la noche. Bueno, y la tercera historia que os tengo que contar también ocurrió de noche, ¿no? Parece que las horas nocturnas son donde los sucesos paranormales o inexplicables cobran más relevo y tienen la voz cantante, tienen el protagonismo. Esta persona, os digo que estaba en esta planta de cuidados paliativos y en una habitación en la que recientemente había muerto un hombre, sonó la campana, ¿vale? La campana o el timbre es un botón que los que están enfermos pulsan y hacen uso de él para llamar o bien a los auxiliares de enfermería o bien a las enfermeras que estén por la planta porque necesitan ayuda, ya sea porque se tienen que levantar de la silla, porque tienen que mear, porque tienen que cagar, porque ya se han cagado encima o porque necesitan beber agua, cualquier cosa, ¿vale? Sonaba el botón en una habitación en la que un hombre ya se había muerto, pero claro, esta persona pensó, vale, es que han ingresado a otra persona en esa misma habitación y está llamando, necesita mi ayuda, pues coño, voy a ir. Y cuando fue a la habitación, no había nadie. No había nadie. ¿Cuál fue su sorpresa cuando en ese mismo momento, cuando esta persona ya estaba en esta habitación, recordemos a oscura, completamente vacía, solo estaba el colchón de la cama porque las sábanas las habían quitado porque ahí había muerto una persona? ¿Cuál fue su sorpresa cuando en plena oscuridad vuelve a sonar el mismo timbre en la misma habitación? Se sobresaltó, evidentemente, porque allí no había nadie, no había nada ni nadie. Y volvió a sonar el timbre, sí señor. Esta historia es un poco perturbadora y se relaciona con la segunda historia que tengo que contar, que fue también en un hospital, por cierto. Segunda historia de esta persona que me contó las anécdotas, ¿no? El suceso era el mismo, pero en una habitación donde había muerto una niña. Una niña. Sintió el timbre y cuando fue a atender a esa persona, decir, coño, pues a lo mejor se ha muerto la niña y han ingresado otro paciente, pues lo voy a atender, ¿no? Si está llamando es porque necesita algo. Y exactamente en el mismo hospital, el mismo suceso, no había nadie en la habitación, pero es que además se acompaña con que esta persona escuchaba desde el pasillo mientras se aproximaba a la habitación, quiero ver a mi mamá.
Eso lo escuchó una vez, ¿vale? Mientras avanzaba por ese pasillo de habitaciones en las cuales están las personas ya en cuidados paliativos, escuchó la frase nítida de quiero ver a mi mamá. Y no habían otros niños, no habían otros infantes en esa sala de cuidados paliativos. Es muy extraño encontrarse a un infante en cuidados paliativos. Y escuchó estas palabras. No determinó de ella. Esta persona me cuenta que esa voz la sintió como... No identificó bien la fuente del sonido, ¿vale? Podría haber sido en esa habitación o podría haber sido en otro lado. Pero ¿y qué si hubiese sido en otro lado? ¿Hubiese tenido más sentido quizás? Quiero decir, en un pasillo enorme con habitaciones de gente mayor en cuidados paliativos, en el que no había otra persona, ni enfermeros, ni auxiliares, ni nadie, y ella escucha esas palabras nítidas, sin averiguar a lo mejor la fuente de procedencia. Podría ser de esta habitación que estaba vacía y donde sonaba el timbre, o no. Pero escuchó estas palabras. Se le erizó la piel, evidentemente, y tiene la suerte, y esto lo recuerdo muy nítidamente de cuando me lo estaba contando, de que ese mismo día le cambiaban el contrato y la derivaban a otra planta. Menos mal. Yo solo digo eso, porque a mí me llega a suceder eso. Vosotros poneros en la situación. Imaginaos que os pasa eso, ¿vale? ¿Cómo os quedáis? ¿Qué hacéis? Porque yo lo tengo muy claro, yo me voy a cagando leches, ¿vale? Y yo siempre estoy como... pensamiento racional, método científico, mis putos cojones. A mí me pasa eso y desaparezco de ese hospital, ¿vale? Desaparezco de esa planta, de ese hospital y probablemente de ese puto país también, ¿vale? Esta tercera historia ya sí que es la que sucedió en una residencia privada. Ojo, aquí en España hay residencias públicas sustentadas por el Estado, por decirlo de algún modo, y luego residencias privadas que son de completamente iniciativa privada, ¿no? Un empresario que lleva pues esa empresa de residencias, ¿no? De personas mayores. Esta persona que os comento estaba en una residencia, insisto, trabajando ya, o sea, no eran prácticas, no era algo... Con lo de prácticas o no, me refiero a que no era algo fugaz, sino que estuvo trabajando ahí bastante tiempo, ¿vale? Y yendo por un pasillo, de nuevo, lo mismo. Siempre se repite la misma historia, yo no sé si es casualidad o no. Un pasillo, bueno, esta vez las luces no eran tintineantes, sino que directamente el detector de luz, ¿vale? No había pulsador, no estaba el típico interruptor que tú pulsabas y se encendía la luz, sino que era un detector de movimiento. No funcionaba por el motivo que fuera en ese mismo día, otros días sí, ese día mismo no funcionó. El detector de movimiento para encender la luz. Entonces no se encendía la luz. Pero claro, esta persona debía de llevar el carro con los medicamentos descargados, ¿vale? Los medicamentos se cargan durante las horas de la mañana, se suministran por la tarde y luego se devuelven el carrito, ¿vale? Este es el procedimiento. Pues esta persona iba a devolver el carrito ya, como digo, pues altas horas de la mañana, era de noche, ¿vale? Era muy de noche. No se enciende la luz. Esta persona ya está un poco aprensiva porque ya le habían pasado otros sucesos así. Dice, pues mira, voy cagando leches. Cojo el carrito, avanzo muy rápido por el pasillo, lo llevo al almacén y una vez que lo llevo al almacén, a paso muy ligero, a paso más bien corriendo, a trote cochinero, me voy de este puto pasillo oscuro, ¿vale? Al ir, siento una sensación extraña. Es decir, al ir al almacén, todavía tenía que pasar por todo el pasillo oscuro. Siento una sensación extraña. De hecho, confirma que por el rabillo del ojo, en una de las habitaciones cuya puerta estaba abierta, veo un reflejo, veo como una sombra, pero no se quiere parar mucho a reparar en ello. No está ahora mismo en ese momento para pensar qué es esta sombra, ¿no? ¿Qué acabo de ver, ¿no? No estaba para aplicar el raciocinio, entonces continúa línea recta hasta el almacén. Y cuando deja el carro con los medicamentos descargados y demás, regresa. Y en estas cosas siempre pasa lo mismo. Y a quien les haya pasado algún suceso así extraño o inexplicable lo sabrán perfectamente, que la ida es terrorífica, pero la vuelta es todavía peor. Porque lo que no has percibido o lo que no te ha pillado cuando tú estabas yendo al sitio, ten por seguro que te va a pillar a la vuelta. Y así fue como ocurrió. Esta persona ya deja el carrito, ya deja las cosas, los medicamentos y vuelve otra vez a planta, donde estaba la luz y demás. Ya deja el pasillo este del almacén y tal, donde la luz no se encendía. Y cuando pasa por la misma puerta, donde vio la misma sombra, donde vio el mismo reflejo, vuelve a verlo. Pero esta vez
avanzando hacia la puerta, es decir, avanzando hacia ella, avanzando hacia el pasillo, intentando salir de la habitación, ¿vale? Esta persona ya os comento que no se paró a mirar fijamente, no tuvo el valor, evidentemente, cualquiera quizás no lo tendría, mucha gente no lo tendría, de mirar directamente. Todo lo percibió por el rabillo del ojo. Ve que algo se está aproximando hacia ella, sale cagando leches, ¿vale? Y no había ningún paciente, no había ningún señor mayor de mente, de estos de que se despiertan en mitad de la noche y se dan paseos por la residencia en pañales. No, no había nadie en ese pasillo, no había motivo por el que lo hubiera y no lo había directamente, ¿vale? Esta persona que os estoy comentando sale del hospital, o sea, sale del pasillo este, sale de la residencia a tomar el aire, a fumar, a recargarse un poco las pilas y luego ya vuelve, evidentemente, a acabar el turno. Porque una cosa es tener miedo y otra cosa es tener pobreza, ¿vale? Y necesitas un contrato de trabajo para poder mantenerte. Entonces, ¿qué pesa más, ¿vale? Esta persona volvió dentro y acabó sus trabajos y demás. Menos mal que no tuvo que volver a ese pasillo donde la luz no se encendía y donde vio aquel reflejo, aquella sombra, avanzando hacia ella desde la oscuridad. ¡Hostia! El whisky así a palo seco, sin hielo y sin pollas en vinagre. Entra duro, ¿eh? Entra duro. Bien, ¿cómo se os queda el cuerpo con estas historias? Os traigo la última, ¿vale? La última de que le hayan sucedido a familiares, ¿vale? Esta curiosamente tiene que ver en otro hospital de una ciudad aledaña a la ciudad primera que os comenté que sucedió esto en la morgue. Y curiosamente también sucedió en la morgue, ¿vale? Yo tengo una explicación para esto, para la gente que sea más esotérica, quizás más pro paranormal o pro explicaciones paranormales, esotéricas, fantasmales, metafísicas, que es que los hospitales, al igual que otros centros como los cementerios o incluso los colegios, también tengo historias paranormales de colegios que alguna vez contaré. Si queréis que os lo cuente, pues dejadlo por favor en los comentarios o lo que sea, hacedme saber que lo queréis saber, ¿vale? Yo pienso que los hospitales, al ser centros de emociones tan fuertes como la muerte, el padecimiento, la enfermedad, incluso emociones también contrapuestas, positivas, por ejemplo, nacimientos, noticias buenas sobre la propia salud. Es un centro donde hay emociones muy fuertes, tanto positivas como negativas, predominantemente negativas. Yo creo que esto es una explicación para que sean centros de actividad paranormal tan poderosa, tan fuerte, ¿no? Sean focos de estas actividades, ¿no? Esa es mi explicación, no sé vosotros qué pensáis, ¿vale? Y más, sobre todo, la morgue, porque esta historia ya os comento que también sucede en la morgue de este hospital. Cuando digo morgue me refiero al almacén de cadáveres, ¿vale? No sé cuál es la terminología correcta para referirme a ello, ¿vale? Esta persona es otro familiar, estaba de prácticas también de auxiliar, no de enfermería, de auxiliar, y estaba bajando, descendiendo otra vez al sótano. Obviamente es donde están normalmente los almacenes de cadáveres, al menos en los hospitales donde yo tengo entendimiento de mi zona y demás. Este hospital ya es viejo, ¿vale? A diferencia del primero, de este hospital grande que os comentaba, con una planta enorme, con un sótano también enorme, este es pequeño, cuyas instalaciones están en muy mal estado, e incluso hay moho o goteras en ciertas zonas donde no debería de haber moho o goteras. ¿Me entendéis? Obviamente un sótano es muchísimo peor, vosotros os podéis imaginar. Las paredes estaban sucias, enmohecidas. Un olor a humedad. Halógenos tintineantes, como no, esto ya es un clásico. Halógenos tintineantes, luces halógenas tintineantes. Esta persona desciende a la morgue, esta vez sin ningún carrito, sin ningún tipo de muerto, sino que creo que tenían que extraer a un cadáver o revisarlo, tenían que hacer algún trámite de estos. Menos mal que iba acompañada esta persona que os comento. Y cuando descendió, vieron claramente a una niña cruzando de un pasillo a otro. Claro, la niña desapareció a través de una esquina, cruzó una esquina y ya no la volvieron a ver. Pero claro, pensaron, ¿y si es una niña de un paciente? Yo os digo que en estas situaciones siempre primero aflora el pensamiento racional. ¿Y si es la niña de un paciente o la niña de algún trabajador o lo que sea que está por aquí por el motivo que fuere, porque no puedan cuidar de ella, porque no se puede quedar en casa de sus abuelos, de sus tíos, y está aquí en el hospital? Y la chica ha accedido a la morgue de alguna forma y está por aquí correteando por los pasillos, jugando. No se puede permitir. Tenemos que coger a esta chica y sacarla de la morgue, sacarla de este sótano, ¿no?
que se vaya a planta con su familiar o que se vaya... Pero no puede estar aquí, no es sitio para alguien que no sea trabajador de aquí, cuanto menos un niño. Cuanto menos un niño. No era extremadamente de noche, esto yo siempre lo pregunto, siempre cuando me cuentan estas historias pregunto, ¿pero qué hora era tal? Creo que eran las 9 de la noche o por ahí. Aquí en España es un horario completamente aceptable, es cuando ya empieza uno a cenar, etcétera, a diferencia de otros países, por ejemplo, latinoamericanos, en el que se cena muchísimo antes. Aquí a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, todavía es un horario racional en el que una persona pues perfectamente puede hacer vida, un niño puede estar despierto perfectamente a esas horas. Bueno, no era algo que impactara, ¿no? No eran las 3 de la mañana verse una niña correteando. Se acercan al pasillo donde ven desaparecer a esta chica, como os comento. Cruzan a través de la esquina donde digo que vieron por última vez a la chica. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando descubrieron un pasillo completamente largo, oscuro, sin ningún tipo de puerta, salvo al final. Una puerta que estaba cerrada a cal y canto y a través de la cual solo se podía acceder mediante una tarjeta que tienen los trabajadores para poder acceder a esos sitios, ¿no? Era imposible de que la chica pudiese atravesar aquella puerta, insisto. Si era una chica mortal, si era una persona, si era realmente una niña, no podía haber atravesado esa puerta. Y no había ningún sitio en ese pasillo para esconderse, porque ya os digo que no había puertas, salvo esa, que estaba justamente situada al final del pasillo. Oscuro, como os comento. Sucio, enmohecido, con ese olor característico de la humedad invernal, ¿no? Estas dos personas se miran extrañadas. Esto es extraño, ya empieza a ser extraño. Si ya no lo fuera el hecho de ver a una niña correteando por esos lugares. Se aproximan a esa puerta, la abren con la tarjeta y ¿cuál es su sorpresa? Que dentro del almacén, que os comento, no había nada ni nadie. Era un almacén de camillas, ¿vale? Camillas que se utilizan en el hospital ya no solo para transportar a los muertos, sino para transportar a los mismos enfermos, etcétera. Era un almacén de camillas, era una especie de habitación grande, ¿vale? Con sus luces y demás, estaba bien iluminada, donde había camillas distintas con sus colchones y demás para llevar a la gente. Bueno, pues ¿cuál es su sorpresa cuando no había nada ni nadie? Y buscaron, porque pensaron, vaya a ser que realmente fuera una niña. Y esté por aquí escondida detrás de una cama o lo que sea, jugando al pilla-pilla o incluso asustada porque la hemos pillado, entre comillas, ¿no? La hemos descubierto y dirá, coño, a lo mejor me he metido en un lío si me ven aquí trabajadores del hospital. Buscaron de forma somera por arriba y se dieron cuenta de que allí no había ningún alma, señores, no había nadie, ¿vale? Pero esto no es lo peor, esto no es lo más espeluznante. Cuando suben a planta y preguntan, oye, hemos visto una niña pero no había nadie, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha podido suceder? ¿Ustedes saben algo? No sé qué. Una de las enfermeras se quedan pálidas, con el rostro blanco como un folio. ¿Cómo era la niña? Pregunta. Pequeña, rubita, ¿no? Los que seáis de México, güera. Tal correteando, de esta estatura más o menos, 6, 7 años, no mucho más. Es que esta mañana, dice, murió de neumonía una chica de 7 años. Rubita, una rubita. Tuvimos que llevarla al depósito de cadáveres. Esta mañana. ¿Cómo se os queda el cuerpo? A mí se me queda de puta madre porque me estoy tomando un whisky, pero me imagino que vosotros que sois los espectadores pasivos, los oyentes pasivos, al menos me imagino que eso os habrá erizado un poquito los vellos del cuerpo, ¿no? Los huevos y los coños. Si las historias más o menos os han gustado, os han parecido atractivas, hostias, que tiro el whisky aquí encima. Por favor, si estáis viéndome en YouTube o lo que sea, me apoya bastante que me dejéis un pulgar arriba, de que compartáis el vídeo si queréis, si no, no, ¿vale? O que comentéis lo que queráis. Si queréis comentar alguna historia, algún suceso paranormal que os haya sucedido, preferiblemente al correo que os dejo por aquí. Y si no, pues puedes mejorar esto, no puedes mejorar esto, lo que queráis, ¿vale? Esto en primer lugar. En segundo lugar, si me estáis escuchando desde iVoox, desde Spotify incluso, pues enhorabuena, he llegado hasta allí. En mérito mío, por
por algún lado, pero también mérito vuestro por estar escuchándome. Y si os gustan las narraciones que os cuento, mi podcast, cómo está orientado, etcétera, el estilo que tiene y demás, me apoya bastante que, bueno, no sé cómo funciona iVoox y Spotify y Google Podcast, ¿vale? No sé si se puede dar fav, si no, si se puede seguir, si no. Pero bueno, vosotros trasteáis ahí, si os interesan las historias, seguidme para más contenido del estilo, ¿vale? Si estáis en YouTube, pues lo mismo. Le dais a suscribiros, que no perdéis nada, y cada vez que yo saque un capítulo nuevo, un episodio nuevo de este podcast, os notifican y de super puta madre. Y os vais informando más o menos de los capítulos que salen, los que no. Vosotros leéis el título. Payasos asesinos, no me interesa, pues no lo veis. Historias de miedo en un colegio, vale, me interesa, lo veo, ¿sabes? Ya vosotros lo gestionáis como queráis, ¿vale? Pero de esa forma os llega la notificación de este es un normal, ha subido un episodio. Os ha hablado Nieva para Planeta Terror y os deseo muy buenas noches, os amo, o bueno, o buenos días, o buenas tardes, cuando estéis viendo este vídeo. Os amo a hacer muchas cosas, ¿vale? Venga.